En nuestro vasto mundo hay muchas cosas, secretos y misterios que simplemente no podemos entender. Y además, incluso los científicos a veces no pueden responder a estas preguntas. Hola amigos, hoy veremos sorprendentes hallazgos arqueológicos que los científicos no pueden explicar. Espada Grabowski. Uno de los sensacionales descubrimientos relativamente recientes que sacudió al mundo científico se llevó a cabo en los años 80 del siglo XX en la localidad polaca de Grabowo, en una cantera donde se extraía piedra caliza. Los trabajadores descubrieron un objeto metálico. Cuando se limpió completamente de tierra y se examinó, se descubrió que era una espada de hierro perfectamente conservada. El hallazgo fue entregado al Instituto Arqueológico. Los científicos, después de realizar un estudio, encontraron que esta arma se fabricó alrededor del año 400 después de Cristo. La habilidad del armero que hizo esta espada despertaría admiración, pero la atención especial de los arqueólogos se centró en el misterioso adorno en la empuñadura de la espada. Algunas muescas, líneas, círculos, óvalos extraños, una incrustación muy inusual. Y el análisis espectrográfico del mango dio resultados absolutamente increíbles. 10% de cobre, 5% de magnesio y 85% de aluminio. ¿Pero cómo puede ser esto? Después de todo, se acepta generalmente que el aluminio puro fue obtenido por primera vez en 1825 por el científico danés Hans Ørsted. Si la edad de la hoja se estableció correctamente, entonces surge la pregunta: ¿de dónde podría haber tomado el antiguo herrero el aluminio? ¿Podría ser que la gente que vivía hace más de 2000 años supiera de la existencia de este metal e incluso se sabía cómo obtenerlo de alguna forma desconocida? Si es así, ¿por qué la tecnología fue olvidada por las siguientes generaciones de herreros? Existe una versión de que el aluminio podría haber entrado en nuestro planeta desde el espacio, en un meteorito. Pero en todos los meteoritos encontrados hasta ahora, no hay ni rastro de aluminio. Son de piedra o de hierro níquel. Entonces, todas estas preguntas permanecen abiertas. Disco genético. En Colombia los arqueólogos descubrieron un objeto completamente único e inusual, que luego se denominó disco genético o embriológico. Representa las etapas de la vida desde el espermatozoide hasta el desarrollo del embrión. Su peso era de 2 kilogramos y un diámetro de 27 centímetros. Después de un análisis en el Museo de Ciencias Naturales de Viena, se supo que el disco estaba hecho de una roca rara llamada lidita, pero la antigüedad del hallazgo ni siquiera aproximadamente se pudo determinar. En cuanto a las imágenes del artefacto, los científicos propusieron dos versiones. Si se cree en la primera, entonces las etapas de desarrollo del embrión humano están representadas en la parte frontal y trasera del disco. Pero si se cree en la segunda, entonces la evolución del desarrollo de la vida de anfibios a humanos probablemente se muestra en la piedra. Y aquí también surge una situación controvertida, ya que ninguna de las tribus antiguas que vivían en esta región tenían tales imágenes. Durante mucho tiempo los expertos del Comité Arqueológico de Colombia se han estado rompiendo la cabeza sobre la cuestión de si vale la pena reconocer el disco genético como un artefacto valioso, o aunque es de alta calidad, seguiría siendo una falsificación. A pesar de esta afirmación, la mayoría de los científicos aún creen su autenticidad, por lo que siguen buscando alguna explicación. Montículo de Silbury Hill. Es uno de los montículos más grandes de toda Europa y se encuentra en Wiltshire, Inglaterra. Esta colina ha sido un verdadero misterio para la mayoría de científicos durante muchos años. Su forma se asemeja a un cono truncado gigante, que tiene 40 metros de altura y 152 metros de diámetro. Solo imagínense, si evalúan el trabajo de aquellos que construyeron este misterioso objeto, obtendrían al menos 15 millones de horas hombre, dado que no fue posible encontrar ningún rastro de un entierro antiguo en su interior. El propósito de la construcción sigue siendo un gran misterio hasta el día de hoy. Por cierto, hay otra interesante versión propuesta por el investigador Moses Cotsworth, quien creía que el misterioso Silbury es un reloj de sol que determina las estaciones del año. Otro secreto del montículo son los famosos círculos en los cultivos que aparecen periódicamente, cuya naturaleza también permanece sin resolver hasta ahora. La piedra de Inga, Brasil.
uno de los sitios arqueológicos más significativos de nuestro planeta es la imponente Piedra Inga, que se encuentra en Brasil. Podemos decir con seguridad que este patrimonio conlleva una intriga y un misterio muy grandes. Más concretamente, esta piedra se encuentra en un pequeño pueblo llamado Inga, a orillas del río del mismo nombre. La composición principal de la piedra es de roca gneiss. Por cierto, en cuanto al tamaño, el área total del monumento es de unos 250 metros cuadrados. La longitud es de 46 metros y la altura es de casi 4. Otra característica es que no es de una sola pieza, sino que consiste de varias partes. En la parte frontal se pueden ver jeroglíficos misteriosos cuyo significado incluso las mentes de la ciencia más eruditas no han podido descifrar durante muchos años. Además de las inscripciones hay imágenes de personas, animales y frutas en la piedra. Sin embargo, algunos estudiosos sugieren que todos los jeroglíficos podrían haber sido hechos por personas que vivieron aquí hasta el siglo XVIII, pero estas suposiciones no han sido confirmadas oficialmente. Obeliscos antiguos del reino de Aksum. En el territorio de la Etiopía moderna, hay todo un conjunto de obeliscos antiguos que fueron creados e instalados durante el periodo del reino de Aksum. Este estado existió en el noreste de África durante 8 siglos y posiblemente más, ya que se desconoce la fecha exacta del surgimiento del reino de Aksum. A nivel de habilidad en la construcción de los antiguos habitantes del reino de Aksum todavía aturde la imaginación, porque construyeron palacios y templos grandiosos cuyos restos aún son encontrados por arqueólogos, y también erigieron obeliscos que no tienen análogos en el mundo. Pero si la inclemencia del tiempo destruyó la mayoría de los palacios grandiosos, los obeliscos se han conservado bastante bien, y algunos de ellos todavía se encuentran en posición vertical, lo que es aún más sorprendente, dado su forma inestable y su enorme peso. En total hay alrededor de 200 obeliscos en la ciudad etíope de Aksum, caídos, torcidos o en pie en su forma original. Algunos de ellos están ubicados en un lugar llamado el Parque de Estelas. Algunas estelas tienen una especie de puertas en la parte inferior del monumento, así como imitación de ventanas, y de alguna manera se asemejan a los edificios modernos de gran altura. Las superficies están adornadas con patrones geométricos hechos con una precisión asombrosa, lo que indica el más alto nivel de destreza de los constructores de Aksum. Estos patrones son muy originales y no se han encontrado imágenes similares en otras culturas. Según la investigación, las estelas están hechas de basalto y granito, cuyos depósitos se encuentran a 6 kilómetros de Aksum. Se requirieron esfuerzos colosales para llevarlos al lugar de construcción e instalación. No hace mucho se llevó a cabo una restauración en el Parque de Estelas y se devolvió a su lugar una estela que pesaba unas 160 toneladas. Para devolverlo a su lugar se necesitó el trabajo de varias grúas potentes que por supuesto no tenían en el antiguo reino de Aksum. Sigue siendo un gran misterio cómo los antiguos ingenieros lograron colocar objetos tan colosales cuya longitud supera los 25 metros y el peso está en el rango de 150 a 200 toneladas. Pero la estela más llamativa es la que hoy tiene varios fragmentos que yacen en el suelo. Si juntamos las piezas de granito partidas, la altura de esta estela sería de 33,5 metros. También está decorada con tallas de figuras con adornos geométricos, pero según los expertos, su peso se acerca a las 500 toneladas. El propósito de estos objetos no está del todo claro. A pesar de que había un idioma escrito en el reino de Aksum y hay una serie de fuentes escritas en la lengua ge'ez, no hay una sola inscripción en los monumentos mismos. Quizás simbolizaban templos ya que tenía una altura significativa así como la semejanza de puertas y ventanas. Según otra versión, sirvieron como lápidas y podrían ser un análogo de las pirámides egipcias. Una especie de hogar de los muertos, pero ninguna de las versiones por el momento puede considerarse lo suficientemente convincente. La misteriosa piedra Benben. Benben jugó un papel enorme en el punto de vista religioso de los antiguos egipcios. Se trata de una piedra de forma cónica, como sugieren algunos científicos, de origen extraterrestre. La piedra Benben fue descubierta en el templo de Fénix y era un símbolo de esta ave, que era capaz de resucitar y renacer, y también personificaba la naturaleza cíclica de las estaciones. Los científicos sugieren que una vez estuvo sobre un pilar sagrado. En las primeras representaciones de la piedra Benben, donde el fénix se sienta sobre ella, se puede ver que la piedra no tiene forma piramidal. Esto llevó a los científicos a pensar en su origen extraterrestre, porque algunos de los meteoritos de hierro no giran al entrar en la atmósfera de Tierra, sino que conservan su posición. Su parte frontal después de la caída se derrite y retrocede, por lo que el meteorito toma una forma cónica.
Según la leyenda, había una colina sagrada en Heliópolis, de la que salió el sol por primera vez, y fue aquí donde los antiguos egipcios erigieron una columna sagrada. Este fue el tiempo antes de la era de las pirámides, al comienzo de la cual la columna fue reemplazada por una reliquia aún más grande, la piedra cónica de Benben. Precisamente esta fue el objeto principal del antiguo culto egipcio, que a su vez llevó a la construcción de las pirámides. Todavía sigue siendo un misterio lo que estaba en la cima de la pirámide de Djoser, la primera pirámide de Egipto. Los científicos solo pueden asumir que fue una copia de la piedra Benben, porque encaja bien con el simbolismo de la era de las pirámides. Con total confianza, los egiptólogos solo pueden decir que en la parte superior de las pirámides reales no escalonadas había una piedra en forma piramidal que la llamaban Benben. Ellos pueden testificar a favor de la teoría de que las pirámides desempeñaron el papel no solo de entierros, sino que tenían algún otro propósito, aún desconocido para nosotros. Entonces, quién sabe, tal vez las civilizaciones antiguas eran mucho más avanzadas técnicamente de lo que pensamos, y tenían algunos secretos que no hemos alcanzado. Y eso es todo, amigos. Si el video les pareció interesante, denle un like, escriban sus comentarios y hasta pronto.